Continuamos con los temas de obstetricia. En esta ocasión vamos a ver el tema de embarazo múltiple. Nos vamos a basar en el libro de obstetricia de Ricardo Schwartz. El embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo de varios fetos. Todo embarazo múltiple debe ser considerado como patológico, ya que la especie humana es unípara por excelencia. El embarazo doble o gemelar oscila por cada uno de cada 80 a 120 nacimientos únicos. La ley de Helling estima las proporciones de 1 por 80 al cuadrado para triples, 1 por 80 a la tercera potencia para cuádruples y 1 por 80 a la cuarta potencia para quíntuples. La duración del embarazo y el peso de los fetos va a disminuir comparado con los embarazos únicos. Ha aumentado la frecuencia por la introducción de los inductores de ovulación y fertilización in vitro en mujeres estériles. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor en embarazos dobles que en los únicos. La incidencia de retraso en el desarrollo físico, mental y de parálisis cerebral está aumentada. Existen dos tipos fundamentales de embarazo doble, el bivitelino y el univitelino. El bivitelino, bicorial o bicigótico, se da por la fecundación de dos óvulos distintos. El univitelino monocigótico se da por la fecundación de un solo óvulo. Los gemelos monocigóticos o los gemelos idénticos son por un único óvulo fertilizado. Y los gemelos disigóticos o mellizos son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Un óvulo único fecundado va a dar un corión, teniendo una placenta única en un 20%, o dos coriones. Cuando la placenta está funcionada, generalmente es en un 6%, o una placenta doble en un 7%. Un 33% van a ser considerados como monocigóticos. Todos tienen el mismo sexo, son idénticos y tienen el mismo genotipo. Y un óvulo doble tiene dos coriones, puede tener una placenta fusionada en un 30% y una placenta doble en un 37%. Se considera que el 67% de los embarazos múltiples son disigóticos, la mitad de sexo diferente o fraternos y tienen diferente genotipo. El embarazo bivitelino es cuando los gemelos son diferentes o fraternos. Su origen está en el estallido de dos óvulos del mismo ciclo ovárico. Ocasionalmente pueden expulsarse de un mismo folículo. Generalmente son dos óvulos que derivan de dos folículos separados. Y se considera que el 75% de los embarazos dobles son bivitelinos. Un embarazo bivitelino por impregnación es cuando los óvulos son fecundados en un solo coito. Superimpregnación es si lo son en dos coitos diferentes. Superfetación si proviene de dos ciclos distintos. O superfecundación si corresponde a dos óvulos del mismo ciclo. No son genéticamente idénticos. Pueden ser de diferente sexo y poseen el parecido común de hijos de los mismos padres. Las enfermedades conatales que pueden presentar son independientes. Por ejemplo, un feto puede tener eritroblastosis. Poseen membranas ovulares propias. Existen dos cavidades amnióticas con un tabique, por lo tanto constan de 4 membranas, 2 coriones y 2 amnios. Las placentas pueden estar separadas o pueden simular una sola, pero siempre con circulación separada. El factor principal va a ser la herencia y generalmente por la línea materna. Se tiene mayor probabilidad de tener un embarazo múltiple de 2 a 4 veces de repetirlo, y es el principal factor de riesgo. La herencia paterna generalmente no se da porque es difícil que el espermatozoide fecunde un óvulo y al corpúsculo polar a la vez. El bivitelino tiene como etiología mayor edad materna, mayor probabilidad, mayor paridad, mayor probabilidad y raza negra. Hay menor probabilidad de tener un embarazo múltiple en la raza amarilla.
El embarazo univitelino es cuando los gemelos son idénticos. Representan el 25% de los embarazos dobles. Es una separación de dos masas del mismo material embrionario de un solo óvulo fertilizado. Si la separación es incompleta, se van a originar las variedades llamadas siameses. Son del mismo sexo, tienen semejanza física y psíquica, y su serología es idéntica y también sus deformidades. La constitución ovular se caracteriza por la existencia de uno o dos placentas, de uno o dos coriones amnios, y esto va a depender de la edad embrionaria de cuando se divide. Si es en el primer día, cuando se tienen de 2 a 4 células, que es un estado de blastómero, es antes de la diferenciación en embrión y trofoblasto, van a presentar dos placentas, eventualmente una, dos coriones y dos amnios, llamado así bicoreal biamniótico, y se presentan en un 30%. Si es antes del séptimo día, luego de la separación del embrión y el trofoblasto, pero antes del amnios, presentan una placenta, un corion monocoreal y dos amnios biamniótico. Monocoreal biamniótico. La división se da entre el cuarto y octavo día y generalmente son el 70% de los embarazos. Si se da la división entre el séptimo y el 13º día, luego de la formación de un amnios común, van a presentar una placenta monocoreal y un amnios monoamniótico. Y si se da después del 13º día, cuando ya está el disco embrionario, hay aparición de monstruosidades, siameses, feto, parásitos. Los cordones umbilicales nacen independientes pero pueden estar adheridos. El síndrome de transfusión feto-feto es cuando un gemelo se encuentra grande y pletórico, que es el transfundido, y otro hipotrófico y anémico, que es el transfusor. El hipotrófico y anémico va a presentar hipovolemia, anemia, oligoamnios, retraso en el crecimiento intrauterino, hipoxia y muerte. Es el donante. Y el receptor o feto transfundido, gemelo grande pletórico, va a tener hipervolemia, policitemia, polidramios, insuficiencia cardíaca, hidrops o muerte. Cuando se puede producir la exclusión y atrofia del corazón de uno de los gemelos, pueden nacer acárdicos sin corazón o acardiocéfalos sin cabeza y sin tronco. Si el feto transfusor muere, sufre un proceso de reabsorción tanto de sí mismo como del líquido amniótico y de su bolsa, y se momifica, generando un feto papiráceo. En el embarazo univitelino puede haber una unión en sentido ventral, ya sea rostral, caudal o lateral, llamados onfalópago, toracópago, cefalópago, isquiópago, parápago, ditrósopo o parápago dicéfalo, y en sentido dorsal, craneópago, raquípedo o pigópago. El embarazo univitelino va a aparecer en todas las razas con la misma frecuencia y son independientes de la herencia de padres, edad y paridad. Observando el sexo de los donatos y los anexos ovulares se va a hacer el diagnóstico diferencial. Si los recién nacidos son del mismo sexo con una placenta y un corión, generalmente es un embarazo univitelino. Si son del mismo sexo o diferente y cada uno está envuelto en sus propias membranas, provienen de un embarazo bivitelino. Se puede determinar el número más grande posible de grupos sanguíneos y factores plasmáticos como los antígenos leucocitarios de histocompatibilidad. Y el diagnóstico también se puede dar por analogía polisignológica a partir del 3er año de vida, en donde tiene relación el color de ojos, huellas dactilares. El diagnóstico presuntivo está dado por la historia clínica, en donde se deben de ver los antecedentes de gemelaridad en la embarazada, sobre todo la rama materna, por los síntomas, ya sea por la intensificación de la emesis gravídica o por la acentuación de movimientos fetales. En la inspección se va a ver un mayor volumen abdominal con exacerbación de datos como edema o varices, aumento de la altura uterina esperada para la edad gestacional
ya sea por mayor líquido amniótico o por el número de fetos, por palpación de múltiples partes fetales o por hallazgo de focos de auscultación, más de 2. El diagnóstico de certeza y el gold estándar lo va a dar la ecografía bidimensional, en donde se van a observar los sacos gestacionales y las distintas partes fetales. Se puede realizar un electrocardiograma fetal para valorar las frecuencias cardíacas, los complejos QRS, y generalmente esto se debe de dar después de la semana 20 de gestación. En cuanto a la evolución clínica del embarazo, los embarazos múltiples tienen mayor frecuencia de tener abortos, hasta 2 o 3 veces más que un embarazo único. El aborto de un embrión puede continuar con el desarrollo del otro de forma normal. Si la muerte fetal se produce tardíamente, el feto muerto se atrofia y puede ser comprimido por el otro. Y hay mayor frecuencia de tener neonatos con bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, pretérminos o con retraso en el crecimiento intrauterino. En cuanto a la evolución clínica, en la primera mitad del embarazo se van a ver mayor número de disregulaciones neurovegetativas, aumento del estado de emesis gravídica o ptialismo. Y en la segunda mitad del embarazo vamos a tener más efectos mecánicos por la compresión. Entonces, mayor riesgo de tener varices, edemas o dificultad respiratoria. Asimismo, aumenta el riesgo de preeclampsia, hidramnios, generalmente en los monocigóticos con un solo saco amniótico, y hemorragias por implantaciones bajas de las placentas. En cuanto a la evolución clínica del parto, en una evolución normal puede haber hipodinamia, dada por la sobredistensión de la fibra muscular uterina, y a veces se puede alcanzar la dilatación completa con el trabajo de parto por la compresión. Luego del nacimiento del primer producto suele haber un periodo de reposo de 20 a 30 minutos, tras el cual aparece la segunda bolsa que se rompe y después nace el segundo feto. El periodo placentario se va a dar expulsándose ambas placentas simultáneamente o separadamente. En cuanto a una evolución anormal, raramente transcurre entre el nacimiento de uno y otro feto más de una hora. El periodo expulsivo puede producirse el descenso simultáneo de los dos polos, el engatillamiento de los fetos o en el alumbramiento puede expulsarse la primera placenta antes del nacimiento del segundo y jalar la segunda con el riesgo de desprendimiento. En el puerperio se va a tener mayor riesgo de infección y subinvolución uterina o involución uterina lenta, con aumento de riesgo de atonía uterina o hemorragias obstétricas. Se debe de diagnosticar bien el embarazo múltiple y la patología asociada que generalmente aumenta en este embarazo, dando así amenazas de parto prematuro, partos prematuros, preeclampsias, retraso en el crecimiento intrauterino y diabetes gestacional. En cuanto a los cuidados prenatales, se debe instruir muy bien sobre los síntomas precoces de parto prematuro, se debe de proscribir los esfuerzos físicos, se va a indicar reposo relativo en decúbito lateral izquierdo para mejorar el flujo útero-placentario y por lo tanto mayor aporte de nutrientes. Se debe de tener un control en el incremento de peso de acuerdo a la semana de gestación y generalmente aumentan 300 kilocalorías por cada feto. La prematuridad es la principal complicación del embarazo gemelar o múltiple y es conveniente estar realizando un examen vaginal después de la semana 30 para investigar sobre si hay modificaciones cervicales. Se deben de valorar el edema, la presión arterial, la proteinuria y las anemias, y después de la semana 27 se deben de descartar el retraso en el crecimiento intrauterino. Las ecografías deben de realizarse cada 2 a 4 semanas para medir el perímetro abdominal fetal, y si hay una diferencia mayor del 20% hay que sospechar el síndrome de feto transfundido transfusor. Se debe de favorecer el reposo para aumentar el crecimiento fetal y evitar complicaciones después de la semana 28. En cuanto a la asistencia del parto, se debe de tener un diagnóstico correcto de la situación y presentación de ambos fetos,
dado por el examen clínico obstétrico y por la ecografía. Si el primer feto tiene una presentación cefálica, se va a continuar con la conducta de un embarazo único. Si se tiene una situación transversa, operación cesárea. Si el segundo feto tiene una presentación cefálica, se dará parto vaginal. Y si es pelviana, también se dará un parto vaginal. Algunos otros, dependiendo de la experiencia del obstetra, pueden intentar versiones externas con el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Situaciones transversas, operación cesárea. En cuanto al parto, naciendo el primer feto, se vigilará el sangrado, la frecuencia cardíaca del segundo a fin de descartar el desprendimiento prematuro de placenta. Una vez expulsado el primero, se diagnosticará por palpación abdominal la situación para el próximo parto. Si el segundo está en situación transversa, irreductible por maniobras externas, se efectuará versión interna con gran extracción pelviana con anestesia general. Eso también dependiendo de la habilidad del obstetra. Cesárea se va a realizar si hay una situación transversa del primero o de ambos gemelos, si hay procedencia del cordón, antecedente de cesárea previa y patologías asociadas, preeclampsia o diabetes gestacional. Cuando es el alumbramiento, generalmente el sangrado suele ser más importante que un embarazo único. El campo de inserción placentaria es más amplio y el útero se contrae mal por la sobredistensión. Es ideal tener un acceso venoso de gran calibre 2 y administración de oxitóxicos de forma oportuna. En cuanto al pronóstico, se tiene mayor riesgo en el segundo feto. Hay mayor mortalidad materna por hemorragias y preeclampsia. Hay mayor mortalidad perinatal por niños pretérmino. Hay mayor mortalidad perinatal por prolapsos de cordón, desprendimiento de placenta y presentaciones patológicas. Gracias.